Pues debo decir, bueno, dado que estas reuniones son un poco para hablar de investigación, ciertamente he hecho algunas investigaciones, como ya les dijeron, acerca de la música y el funcionamiento del cerebro, la música y la mente. Uno de los primeros estudios que hicimos en Juriquilla tiene que ver con la respuesta emocional. Los seres humanos respondemos a la música, pero la duda está de que si todos respondemos igual, o algunos responden ante una música con agrado y a otros les desagrada. Entonces, bueno, hicimos este estudio y vimos que hay una respuesta, pues no es una respuesta igual, pareja, universal, pero sí hay una respuesta más o menos homogénea de las mismas emociones a diferentes piezas musicales. Nosotros escogimos piezas de todo el mundo. Y también hicimos un estudio acerca de cómo procesa el cerebro las emociones específicamente musicales. Las emociones musicales no son emociones naturales. Las emociones naturales son cuando se me aparece una serpiente o veo un alacrán por el techo, una víbora de cascabel o un león, ¿no? Si se mete aquí nos da mucho miedo porque respondemos instintivamente ante ello. Y la emoción de la música, pues no tiene nada de eso, es decir, cuando tenemos emociones musicales no estamos enfrente de una realidad ni agresiva, ni tampoco algo que nos vaya a dar directamente un gusto como un helado o algo delicioso. Entonces, estas emociones de la música son emociones particulares que tienen que ver con lo que estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando dentro de la cognición musical, entre muchas otras cosas, cómo el cerebro está procesando la música y cómo la música tiene sentido para podernos hacer evocar ideas, para podernos hacer evocar recuerdos y por supuesto emociones. Y bueno, espero que la presentación les pueda ayudar a entender esta perspectiva. Yo trabajo en la parte de la cognición musical en la Escuela Nacional de Música, entonces de alguna manera estamos conectados con estos orígenes de la psicología cognitiva. Y la psicología cognitiva es reciente, bastante reciente, digamos de los años 50 del siglo pasado a la actualidad. Y entonces esto, por supuesto, nos hace pensar que la cognición musical como disciplina pues, es mucho más nueva que la psicología cognitiva, ¿no? Como una corriente. Entonces, bueno, la psicología cognitiva tiene una historia, por supuesto aparece en este ínter, ¿no? del conductismo, y después de que apareció lo que llamamos los inicios de la psicología experimental con Wilhelm Wundt, este hombre a principios del siglo pasado, establecía que los fenómenos psicológicos se pueden explicar experimentalmente y se pueden entender de mejor manera. Pero después aparece el conductismo como una corriente muy, muy fuerte, en donde el condicionamiento es la base, ¿no? de todo el comportamiento en animales y en humanos. Y bueno, las explicaciones que daba el conductismo empezaban a quedar cortas ante algunos aspectos y Lashley explicó que algunos modelos explicativos conductistas del lenguaje eran incapaces de dar cuenta de conductas organizadas. El conductismo entonces empezó a fallar, ¿no? o a no dar explicaciones completas cuando ya se empezaba a tratar del lenguaje, ¿no? En conductas de aprendizaje, pues sí explicaba muy bien los fenómenos. Entonces, Lashley reclamaba la necesidad de recurrir a organizaciones jerárquicas internas para explicar esas conductas, es decir, entrar a el fenómeno del pensamiento y cómo se establecen jerárquicamente diferentes estrategias o diferentes módulos con funciones naturales. En contra de la tendencia anterior a reducir el lenguaje a conductas, digo, la tendencia anterior es la del conductismo, ¿no? Entonces, en contra del conductismo, a reducir el lenguaje a conductas simples, ¿no? Como son los condicionamientos, que era lo que trataba de establecer Skinner, aparece entonces una
una naturaleza que Lashley reclamaba como la necesidad de emplear un modelo gramatical o lingüístico, es decir, un modelo componencial, estructurado y jerárquico para explicar esas otras conductas motoras que desde la parte conductista se veían muy simples. Hubo una reunión muy interesante del MIT que fue, digamos, el inicio de estas interacciones entre la gente que tenía estas inquietudes nuevas, ¿no?, en cuanto a que no todo podía ser simplemente el conductismo y condicionamiento, sino que habría otras explicaciones, sobre todo para los problemas del lenguaje, y se establecieron reuniones entre personas que hacían inteligencia artificial, entre psicólogos, entre neurocientíficos, y de aquí empezaron a surgir nuevas ideas. Estas nuevas ideas entonces tuvieron una influencia decisiva para lo que en el futuro sería esta nueva corriente de la psicología cognitiva. Y hubo un personaje muy importante en estos inicios que fue Noam Chomsky, que todavía sigue activo y es, además de un buen psicólogo y lingüista, pues es un politólogo importante. Entonces él en 1957 publicó un libro que se llamaba Estructuras sintácticas, en donde ya en 1959 hace una crítica demoledora, ¿no?, a partir de lo que él planteó en el libro, a la posición de Skinner sobre el lenguaje, que Skinner lo exponía en su libro, ¿no?, de conducta verbal. Chomsky presentaba entonces al sujeto lingüístico como una entidad o sistema esencialmente formal, ¿no?, definido por un conjunto de reglas precisas sobre presentaciones simbólicas de carácter discreto. Esto quiere decir, Chomsky pensaba que el lenguaje se desarrollaba sobre ciertas estructuras en el cerebro que ya están concebidas genéticamente y el bebé las trae desde el nacimiento. Entonces, desde el nacimiento, estas estructuras, en cuanto nace el bebé, inmediatamente le empieza a captar el lenguaje del medio ambiente y estas estructuras le permiten ir desarrollando un nuevo lenguaje. A esto se refiere. Entonces Chomsky definía la competencia lingüística como un conocimiento de reglas y representaciones totalmente independiente del marco de la conciencia, es decir, son estructuras heredadas que están como un sustrato neuronal, ¿no? Y obviamente, bueno, a ese nivel no son conscientes y tienen una propiedad inherente de creatividad que permite o permitiría en principio construir infinitas oraciones gramaticales a partir del conjunto finito y formalmente definido de tales reglas y representaciones no conscientes. Entonces, bueno, todo esto es un rollo complejo, pero finalmente estas ideas de Chomsky, ¿no?, de poner en el lenguaje ya antecedentes genéticamente heredados, programas predispuestos en el cerebro para poder desarrollar el lenguaje, permitió tener otra perspectiva que simplemente el condicionamiento. Y bueno, la psicología cognitiva vive ahora un mismo momento apasionante de choque de paradigmas, ¿no? La psicología cognitiva, como una disciplina nueva, está desarrollando nuevas perspectivas, incluso nuevas corrientes, nuevos puntos de vista para resolver los problemas de cómo piensan las personas, cómo resuelven sus problemas sociales las personas, cuáles son los mecanismos. Entonces parece que la psicología cognitiva ha logrado dar pasos importantes en temas nucleares, cómo definir la mente para hacerla accesible a un análisis objetivo, cómo entenderla, ¿no?, incluso como una función natural de una materia extensional. Es decir, aquí entran nuevas teorías, ¿no?, que combinan la psicología con la filosofía, que hablan de una mente extendida, que hablan de una cognición extendida, de un cerebro que está teniendo, además de sus funciones internas, se está apoyando en funciones externas. Y esto nos combina mucho con los problemas sociales, ¿no? Nosotros cuando actuamos en el mundo no dejamos de ver los espectaculares de anuncios de Coca-Cola o de anuncios de películas, y eso de alguna manera nos influye en nuestro comportamiento, nos influye en nuestras formas de responder al medio ambiente. El cine y la televisión nos están influyendo,
Aquí parece entonces que la mente humana usa el mundo exterior como una extensión de sus propias funciones internas, usa al exterior como un depósito némico, ¿no? Como que extendemos nuestra memoria a lo que está pasando fuera. Entonces la cognición pues es un fenómeno de conocer el mundo, conocer la vida, conocernos a nosotros mismos, y tiene eventos externos, tiene respuestas, ¿no?, que tienen directamente que ver con el comportamiento y por supuesto con el conductismo, tiene mucho que ver con las emociones y las sensaciones físicas. Y el conexionismo, que es un derivado de la psicología cognitiva, ¿no? Se considera que el conexionismo mismo es psicología. El conexionismo ha funcionado muy bien, digamos, en la neurociencia. A partir del conexionismo se pensó en cómo el ser humano puede tener conductas complejas, y resulta que sí, efectivamente el cerebro funciona con redes neuronales. Para que nosotros podamos tener un pensamiento, que podamos tener una acción, no lo hacemos nada más con conexión de 2 o 3 neuronas, no, son grupos grandes de neuronas que constituyen redes complejas, y estas redes complejas, a partir de un estímulo que entra, por ejemplo, un estímulo auditivo, este estímulo auditivo desde la corteza primaria va recorriendo todo el cerebro para obtener información y finalmente llegar a la corteza frontal y dar un resultado en donde la corteza frontal va a dar una respuesta, ¿no?, a dar una respuesta al ambiente. Pero después de haber hecho todo ese escaneo del cerebro en cuanto a la información previa que tiene, eso tiene que ver entonces con el conexionismo. Entonces, es una psicología, pero no es una psicología de la mente fenoménica, ¿no?, como hace 2 o 3 siglos, definida por la milenaria psicología natural o la secular psicología filosófica o científico-introspectiva. Aunque esta psicología científico-introspectiva también tiene mucha relación con esta nueva psicología cognitiva. Uno de los representantes fue el alumno de Wundt, William James, en donde a partir de la introspección se trataba de hacer estudios de ciertos fenómenos mentales como la emoción, ¿no?, o como la memoria, e incluso como la conciencia, que son cosas muy difíciles de estudiar porque son inaccesibles, ¿no?, a los aparatos. Actualmente pues no existe todavía un emocionómetro, ¿no?, más que, bueno, a lo mejor en las ferias, pero realmente no son cosas muy accesibles. Sin embargo, William James empezaba a estudiar este tipo de fenómenos con buenos resultados, pero sácatelas, entra el conductismo y empieza a desprestigiar a todas estas escuelas anteriores y todos estos intentos. Y el conductismo se instala como una psicología experimental fundamentada en estos psicólogos rusos como Pavlov, en donde se ve cómo realmente un organismo, ¿no?, desde un perro hasta un humano o ratones incluso, reaccionan por medio de condicionamientos. Y entonces toda esta escuela conductista pensaba que todo se daba de ese modo, ¿no?, que en parte es cierto, pero no es toda la verdad. Entonces, el conexionismo es precisamente la mente computacional, definida previamente en la alternativa clásica de la psicología del procesamiento de información y sobre todo del paradigma simbólico. Y esto de lo simbólico es muy importante. Y en cuanto a la mente computacional, es un resultado del principio, de los inicios de la psicología cognitiva, con estas relaciones muy íntimas entre la inteligencia artificial, la psicología y la neurociencia, en donde se concibió al cerebro como una especie de computadora muy, muy compleja, ¿no? Y entonces, bueno, se toma este paradigma del cerebro análogo, ¿no?, como una analogía de una computadora. Y ciertamente, ¿no?, el cerebro tiene memoria, el cerebro tiene una especie de disco duro, ¿no?, donde guarda información, tiene un procesador también, tiene lo que nosotros llamamos una memoria de trabajo que está todo el tiempo seccionando y seleccionando cuáles son las ideas que debo tomar en cuenta para una decisión dada. En fin, esta idea de la mente computacional tampoco está muy alejada, pero tampoco es muy exacta. Finalmente la mente humana es muchísimo más compleja que cualquier computador. Bueno, de aquí, de este antecedente de la psicología cognitiva, surge la cognición musical.
Y la cognición musical entonces ya es un enfoque interdisciplinario, bueno, a su vez, ¿no? A su vez es interdisciplinario, que intenta explicar cómo la gente entiende la música, cómo los humanos procesamos la música. Parece muy simple la pregunta, pero realmente no se alcanza a responder fácilmente. Es decir, ¿por qué sentimos emociones con la música? La música tiene un propósito significativo para la vida. Está relacionada con algo importante, porque se supone que todo lo que tenemos los seres humanos es algo que ganamos en la evolución, una ganancia evolutiva para poder tener más elementos de sobrevivencia, más herramientas de sobrevivencia. Y la música, pues aparentemente no tiene gran cosa, ¿no? O sea, como para sobrevivir, o sea, si no oigo música me muero, pues no. Entonces, ¿para qué sirve la música, ¿no? Esto llevó a pensar a un psicólogo evolutivo, a Pinker, Stephen Pinker, que la música es solamente como un pastel de queso, ¿no? Como un cheesecake, que es muy rico, es delicioso, y queremos consumirlo cada que podemos porque es muy rico, pero realmente si desaparecen los cheesecakes del mundo no va a pasar nada, ¿no? O sea, todo va a seguir igual. Y entonces, bueno, a partir de esta propuesta de Pinker, pues todos los musicólogos y la gente que estaba interesada en la música dijo, no, ¿cómo va a ser posible? Y entonces empezaron a argumentar y empezaron sobre todo a experimentar cosas acerca de la música, de los orígenes de la música, de la evolución de la música, y empezaron a salir algunas respuestas acerca del valor evolutivo de la música, que puede que vaya mucho más allá de lo que nos imaginamos. La cognición musical es una disciplina para la comprensión de los procesos mentales, y sustenta los comportamientos musicales, incluyendo todos estos, ¿no? Que son funciones mentales propiamente. Y las teorías cognitivas comprenden a la neurociencia, teoría de la música, musicología, o sea, es realmente una interdisciplina, ¿no? Y es un camino a través del estudio de la música para entender cómo nuestra mente-cerebro procesa el arte en general. La música es una parte de todas las artes. Y entonces aquí la pregunta se extiende no solo a la música, sino cuál es el propósito del arte en el ser humano. Solo darnos ese gusto estético, mira qué bonito cuadro, ¿no? O ay, qué feo, o ay, qué padre haber ido al museo y ver los cuadros de pintores famosos. ¿Es solamente para eso? Y bueno, parte de eso, bueno, el propósito de esta presentación es eso, ¿no? El seguir adelante. Para eso, bueno, una expresión de arte son los cuentos infantiles, ¿no? Que de alguna manera están usando lo simbólico, ¿no? El mundo simbólico, este mundo subjetivo, para decirnos cosas. ¿Qué cosas nos dicen? El patito feo, pues ya se sabe la historia, ¿no? O sea, nació de un huevo, ¿no? Pero fue incubado por la mamá pata y la mamá pata lo aceptaba, aunque lo veía medio rarito, ¿no? Sus hermanos y vecinos no lo aceptaban y lo maltrataban, tenían muchos problemas con sus hermanos, realmente lo trataban mal. El patito feo era noble y soportaba, pero él no entendía por qué lo trataban mal, pues si él quería jugar y todo. Un día vio su reflejo en el espejo del agua y supo que realmente era diferente, ¿no? Pobrecito, o sea, se vio y dijo, ay, qué feo soy, ¿no? Tomó la decisión de alejarse para buscar otro futuro, porque dijo, no, pues es que les estoy echando a perder la vida a mis hermanitos. Encontró una familia de cisnes y de pronto se sintió atraído. Decidió seguirlos sin saber por qué. Jamás imaginó ser algo así. Los cisnes sí lo reconocieron como uno de ellos, lo aceptaron y en adelante vivió espléndidamente como cisne, pues él era un cisne. Entonces dicen que fue el cisne más hermoso, ¿no? Entonces, esto es, digamos, como el inicio de una disciplina como la psicología cognitiva o como más bien como la cognición musical, ¿no? Que está un poco desentendida, aunque hay muchos esfuerzos por sacarla adelante. La cognición musical está íntimamente ligada a la experimentación, a la ciencia. Los que hacen cognición musical tienen bases científicas. ¿Y qué pasa con la ciencia en general? Pues que la gente que está dedicada al negocio, al trabajo rudo, nos manda a volar, ¿no? Dice, bueno, sí, nosotros estamos empujando piedras y arrastrando animales, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada, ¿no? Como una rueda.
Y entonces no hay esa cognición y ese entendimiento de que realmente la rueda puede servir para arrastrar a los animales salvajes, ¿no? Y puede servir para transportar las piedras. Pero falta esa cosita que combine y que haga que estas ideas, ¿no?, de la cognición musical y de las experimentaciones cognitivas pasen, ¿no?, allá al dominio de utilidad pública. Aquí sí.